Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Me da mucho gusto saludarles y prepararnos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Sin duda, este trimestre ha sido de gran bendición. Hemos estado estudiando la persona del Espíritu Santo y al aprender o recordar cosas de la palabra de Dios, eso nos ayuda a enfrentar los desafíos de una mejor manera. En esta ocasión estudiaremos la lección número 10, el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Esto todo junto nos ayuda a comprender que en todo momento el Señor está cerca de nosotros para ayudarnos en los momentos de necesidad. Nos ha dado de su Espíritu Santo para prepararnos, para transformarnos, para ayudarnos a servir a los demás y juntos esperar a Cristo cuando venga en gloria y majestad. Quédate con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gusto poder saludarles y estar aquí listos para estudiar la palabra de Dios, que sin duda cada vez que usted y yo abrimos la palabra hay bendición para nuestras vidas. Vamos a estudiar la lección número 10 de este trimestre. Como ustedes ya lo saben, estamos estudiando el Espíritu Santo. El tema de hoy tiene que ver con el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Antes de entrar ya de lleno al estudio de la palabra, quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio y como es costumbre, iniciaré con la persona que está a mi derecha e izquierda en sus pantallas. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel Suárez, soy estudiante de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Uriel, gracias por estar con nosotros. De mi lado izquierdo. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel Hernández, soy estudiante de Teología en la Universidad de Montemorelos también. Bienvenido, Uriel. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Gastelum, trabajo en Emprendum en la Universidad de Montemorelos. Bienvenidos, contador Carlos, un gusto que esté con nosotros aquí para estudiar la palabra. ¿Qué te parece, Uriel, si nos diriges en oración? Claro que sí. Oremos. Cariñoso y amante Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar aquí para meditar y para estudiar tu palabra y lo que tienes para nosotros en esta lección. Rogamos del Espíritu Santo para que pueda ayudarnos a poder comprender y a poder comentar cada aspecto de la lección. En tu nombre, amén. Amén. Muchas gracias, Uriel. Bueno, como lo mencionamos hace un momento, esta lección habla del Espíritu Santo, de la palabra y la oración. El versículo que aparece para memorizar, aparece una frase muy importante. Dice, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y al iniciar el comentario, la lección, coloca una frase también muy importante. No hay vida espiritual verdadera sin oración vigorosa. ¿Qué les parece esta lección, Uriel y contador Carlos? Bueno, creo que vigoroso es un adjetivo muy adecuado para calificar nuestra vida de oración, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo en que en la vida espiritual es esencial tener una comunicación con Dios a través de la oración. Y bueno, en la introducción de la lección creo que se encuentran diversos elementos que nos convencen, que nos hacen estar seguros de que definitivamente tenemos que tener esa oración vigorosa, ¿no? Y a lo mejor la oración es un asunto común entre la comunidad cristiana. Estamos acostumbrados a orar por los alimentos, oramos al dormir, al despertar, pero probablemente hemos caído en una rutina que no nos permita tener ese vigor, ¿no?, en nuestra vida de oración. Y bueno, ¿por qué tenemos que tener una oración vigorosa? Pues porque la misma oración te acerca a Dios. Entonces, ahí suena un poco paradójica porque, si yo no tengo una vida de oración vigorosa, ¿cómo le hago? Es como recuerdo cuando mi papá me estaba invitando a aprender a conducir, cuando estaba más joven, y me dice, es que solo vas a aprender a conducir conduciendo, ¿no? Con la oración podría ser similar. Vamos a aprender a orar orando y pidiendo principalmente porque el Señor envía su Espíritu para que nos ayude a tener una vida vigorosa de oración. Sí, Pues aquí hay algo que me llama también mucho la atención. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Aquí yo veo que el Señor quiere, intercede de una manera, en un nivel tan alto, y la lección te marca que debemos de orar al mismo nivel. Pero muchos de nosotros, o en la experiencia cotidiana, pues oramos en un nivel apenas aceptable, alcanzable, cumpliendo algunos requisitos, ¿no? Cuando pues vemos que realmente el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos y a interceder a un nivel óptimo, aceptable, excelente, ¿no? Entonces, eso debe hacer un poquito de eco en nuestros corazones para saber que realmente pues se necesita vigor. Sí. No oraciones, no una comunicación que apenas se llene el papel, ¿no? La oración presenta la oración que place a Dios. ¿Cómo debemos de orar o qué tipo de oración tenemos que hacer que realmente el Señor escuche y el Señor conteste? Porque es una de las preguntas que algunos se hacen, o tal vez nosotros mismos nos hemos hecho: ¿por qué el Señor no contesta mi oración? ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Será que Dios escucha algunas oraciones o escucha todas? Algunas las contesta, otras no, contador Carlos. Estaba reflexionando cuando estaban hablando Uriel y Uriel acerca de hablar de vigor. Y en base a la pregunta que hace el pastor con respecto a qué contesta y no contesta Dios, tiene que ver con esa necesidad que nosotros tenemos. Pero también hay que reconocer que a veces hay momentos en que no quiero orar. Me siento desanimado, confundido, me siento como que ¿será para qué oro? Si es lo mismo a través de tantos años en mi vida cristiana, parece que caí en esa rutina. ¿Será que Dios me va a contestar? ¿Cómo le hago para que me conteste? ¿Cómo hago para sentirme con nuevas fuerzas, con nuevas ganas de orar? Pues precisamente dice, la lección me gusta mucho, que dice que el Espíritu Santo es el que despierta en nosotros un deseo de buscar la presencia de Dios y orar los unos por los otros. Precisamente creo que la Biblia es clara. La oración es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Y creo que de las oraciones que el Señor escucha esas que van desde el corazón. Señor, no tengo ganas de orar, me siento mal, me siento bien, me siento contento, tengo miedo, tengo alegría, me siento confundido. Es una necesidad cuando sienta uno que el Espíritu Santo te está llevando a orar, a platicar con Dios, a abrirle tu corazón, hazlo, como te sientas, recordando que el Señor siempre nos escucha. Seas como seas, tengas el pasado que tengas, recuerda que Dios no nos ve por lo que fuiste ni por lo que eres, siempre Dios nos ve por lo que podemos llegar a ser. Así que vayamos confiados a Dios, abriéndole el corazón como es. A mí hay algo que me intriga, ¿verdad? Y que me gustaría responder un poquito a su pregunta. ¿Qué te motiva a orar? Realmente yo me he hecho esa pregunta más de una vez. ¿Qué me motiva? ¿Me motiva mis deseos? ¿Me motiva mi persona? Mi necesidad. ¿Mi necesidad? Mis intereses. ¿O realmente mi oración es buscar el deseo y la voluntad de Dios para mí? Son dos cosas muy diferentes. Claro. Y yo creo que debemos de partir de ahí. La ¿Por qué oración Dios que no place a Dios contesta? es la Exactamente. ¿Qué Claro. interés tiene Dios por mí? ¿Qué es lo que el Señor desea para mí? Porque pues nosotros tenemos muchas dificultades, tenemos muchos sueños, muchas ganas de hacer cosas. Si a nosotros pusieran en una bandeja, ¿qué quieres? Tomaríamos todo. Pero ¿realmente eso es lo que nos motiva a orar? Hay unas frases que aparecen en la lección. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, porque somos llevados ante la presencia de Dios que transforma vidas. Ahora, pastor, creo que lo que acaban de mencionar es importante. Hay una frase por ahí que anda circulando en las redes sociales que a mí me gustó mucho, que habla: si le pides a Dios que guíe tus pasos, debes estar dispuesto a caminar. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios en la oración, lo que le intrigaba a Uriel, debe uno estar dispuesto a que Dios conteste sí, no, espera. Como Él desee. Como Él desee, porque Él va
hacer lo mejor para mi vida, para la vida de nuestros seres amados o para la necesidad que nosotros tengamos. O sea, hay que estar dispuestos a, si pides y te acercas, confía en Él que Él va a hacer lo mejor. Puede ser una respuesta diferente a la que tú quieres o anhelas, ¿no? Pero el Señor contesta y siempre para vida eterna. Cuando Dios, dice, es el centro de la oración, comenzamos a orar desde su perspectiva. Empezamos a ver nuestra vida entera a través de los ojos de Dios. Y esta visión ennoblece la oración. Uriel. Yo creo que el asunto de la perspectiva desde la cual oramos es importante, ¿no? Porque hablamos de la oración que agrada a Dios y otra de las frases de la lección dice, bueno, un fragmento, la oración nos eleva a Dios, no baja a Dios a nosotros. O sea que quienes somos receptores del efecto de orar debemos ser nosotros mismos. Sería caprichoso, sería egoísta orar para que Dios se acople a nuestras necesidades. Porque de hecho, gustos o deseos, ¿no? Porque de hecho a lo mejor no son lo mejor para nosotros. Al orar debemos de estar conscientes de que Dios tiene un plan para nosotros y en ocasiones nuestra perspectiva mundana o quizá tenemos algún problema que no nos deja ver como dicen, la caja desde afuera, nos hace pedir cosas incorrectas o por los motivos que no son correctos, ¿no? Podríamos estar, no sé, yo trabajo como monitor en el dormitorio universitario y a veces los muchachos se decepcionan de sus relaciones sentimentales, por ejemplo. Es que yo he orado 3 semestres por esta muchacha y no me ha contestado Dios. Y bueno, les pregunto yo, ¿y cómo estás orando? No, pues es que yo oro para que haga que ella me quiera. ¿Y qué tal que ella no es para ti? A lo mejor Dios tiene a alguien mejor para ti, ¿no? Pues sí, ora a Dios para que ponga a la persona que es para ti en tu camino. Porque quizá esa no es y tú estás aferrado ahí pidiendo algo que no te beneficie. Algo que yo les digo a los jóvenes es, no pidas lo que a tus ojos agrada. Pide lo que tu corazón necesita para prepararte a ese encuentro que tendremos con Jesús cuando venga en gloria y majestad, ¿no? Así es. Porque Dios conoce el fin desde el principio y eso es algo que nosotros pues debemos de tomar en cuenta, ¿no? Bueno, hemos meditado, hemos hablado un poco acerca de la oración que place a Dios. Tenemos que orar no pidiendo o rogando por nuestros propios intereses. Debemos de pedir que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Pero hago una pregunta. Dios, aunque pidamos por nuestros intereses, aunque pidamos por nuestras necesidades, Él nos escucha, ¿o no? Yo digo que sí. Sí, definitivamente sí. Bueno, cuando regresemos de este corte que tendremos, vamos a hablar un poquito qué pasa cuando oramos por lo que nos preocupa, por lo que deseamos, por lo que necesitamos. No queremos decir, al tocar el punto de la oración que place a Dios, que Dios no nos escucha todo lo que nosotros pidamos o le comentemos o platiquemos o conversemos con Él, porque precisamente la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Él está ansioso de que tú y yo hablemos con Él, porque como lo mencionamos, la oración nos eleva a Dios. En un momento regresamos, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Si tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por seguir visitando nuestro sitio en la internet de escuelasabaticauniversitaria.org. Recuerden, ahí encontrarán más herramientas que le ayudarán a profundizar en el estudio de la palabra y también en el estudio de la lección. Y en este caso es la lección número 10, que lleva por título El Espíritu Santo, la palabra y la oración. Carlos,
Uriel y Uriel, hay un fundamento bíblico para la oración. Esta lección lo aborda 3 aspectos que nos pueden ayudar a comprender cómo debemos orar, qué dice la Biblia acerca de la oración y pues qué beneficios espirituales recibimos cuando nos decidimos a tener una vida vigorosa de oración. Pues el primer paso del fundamento bíblico es pedir a Dios. Y hay un texto que lo menciona, Juan 15. Sí. Particularmente y personal, pues es mi capítulo favorito. Y Juan 15, 7, si no mal recuerdo, dice que si permanecemos en Cristo y Él en nosotros, dice, pide lo que quieras y se te hará dado. Sí, es lo mismo que dice, similar lo que dice Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El versículo 8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vemos que el asunto aquí está muy claro, es pedir. Pero dentro de pedir implican algunas cosas. Sí. Y creo yo que la principal es la fe. La fe que viene acompañada de obediencia. Porque muchas veces caemos en el error de pedir y llegamos a tener unos deseos egoístas de nuestra parte, que hablamos hace un momento, sobre pedir de manera muy personal a mis deseos, ¿no? Bueno, hay algo interesante que la lección señala, dice, pedir en oración revela nuestros deseos y expresa nuestra confianza en Dios. Es decir, si yo pido es porque tengo una necesidad. ¿Sí, Uriel? Y estoy de acuerdo con eso y es interesante porque podría ser desde el punto de vista positivo que nosotros le pedimos a Dios porque confiamos en Él, pero también del negativo, ¿no? En ocasiones le pedimos cosas, pudiendo pedirle cosas más grandes, le pedimos las cosas más simples, ¿no? Aquí los versículos que hemos referido implican una acción de la persona que solicita. El Señor está dispuesto a escucharnos, pero en ocasiones nosotros no somos muy buenos para pedir. Si sabemos que tenemos a un Dios de amor, un Dios que atiende nuestra necesidad, que está dispuesto a ayudarnos porque es un Padre amante, y nosotros lo más que le pedimos es que bendiga los alimentos, pues de pronto no es muy congruente, ¿no? Tenemos que entender que Él está dispuesto a bendecirnos y va a escuchar todas las peticiones, sanidad, milagros en nuestra vida, transformación. Todas las cosas son posibles para Dios, ¿no? Y tiene que ser congruente nuestra petición con eso. Sí, contador. Creo que es muy importante cuidar el concepto que tenemos del carácter de Dios en nuestra mente, porque esto determinará invariablemente cómo nos acercamos a Dios a través de la oración. Si nosotros confiamos plenamente en Dios, de hecho la base bíblica de la oración es pedir a Dios, creer y reclamar sus promesas. Mateo 7, del versículo 7 al 11, habla acerca de estos 3 elementos de la oración. Y cuando uno ora a Dios, debe uno creer que realmente Él es la solución, Él es mi refugio, Él es quien le dará sentido y rumbo a mi vida, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz, si abre la puerta, entraré con Él, cenaré con Él, le daré propósito a tu vida. Entonces sí es importante saber, tener mucho cuidado con ese concepto, porque el concepto que tenemos del carácter de Dios determinará nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, nuestra forma de acercarnos. Ahora, cuando uno ora hay que ser muy prudentes para no desilusionarnos nosotros. Hay que saber qué pedir. Hay cosas que están ya claras, incluso hasta Dios ha tenido el cuidado de poner en la Biblia, en su palabra, qué pedir y qué no pedir. Entonces hay que conocerlas. La pregunta ahorita sería, ¿cuántas promesas de Dios conocemos nosotros? O quien nos está viendo, ¿cuántas promesas conoce? Yo creo que es una buena tarea, ¿no? Hablaba Uriel muy bien, por cierto, de la fe, de creer. Pero dice, si nosotros quisiéramos tener más fe, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es bien importante, hasta Dios nos ha revelado cómo aumentar nuestra fe. Ahí están las promesas que pedir, en qué marco pedir. ¿Para qué? Para que no existan frustraciones
al momento de esperar una respuesta o no. Incluso podemos saber si nuestros deseos y anhelos son egoístas o están de acuerdo y en sintonía de los planes y proyectos que Dios tiene para nuestra vida. Quiero recalcar, hay que cuidar mucho el concepto que tenemos del carácter de Dios en nuestra vida, porque eso determinará nuestro estilo de vida. Sí, hay un pasaje que señala aquí la lección, dice, si no estamos dispuestos a someternos completamente a Dios y si nuestros pedidos reflejan solamente nuestros deseos egoístas y pecaminosos, pues Dios no responderá a nuestras oraciones, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo con el contador. Hay que tener mucho cuidado con el concepto y que tengamos de Dios. Y eso va de la mano con la siguiente parte de la lección, que es creer. Sí. Si tú tienes un concepto de quién es Dios, quiere decir que tú has conocido a esa persona. La parte 2 dice creer. Sí. La fe juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la fe requiere confianza. Usted no va a confiar en mí si yo no lo conozco, si yo nunca lo he visto. ¿Cómo confías en una persona? Teniendo comunicación con ella. ¿Cómo? Tienes que pasar tiempo. Tienes que convivir. Tienes que tener comunicación. Entonces, ¿cómo yo voy a creer y tener fe? Tengo que pasar tiempo con Cristo. Tengo que tener comunicación con Él para llegarlo a conocer. Si no conozco, ¿cómo conozco a una persona? Pasando tiempo, platicando, saliendo. Es lo mismo con Cristo. ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué no podemos creer? Creo que es algo muy sencillo para nosotros y para los que nos ven. Tenemos que tener una comunicación con Cristo, una confianza. ¿Cómo? La Biblia, la oración y la testificación son los medios para conocer y tener una comunicación con Cristo y así ejercitar la fe, que esa fe nos hará creer en lo que hemos pedido. Hay algo, regresando un poquito a la parte anterior, cuando habla de que nosotros oramos, aparece una palabra muy, muy interesante. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Algo interesante, ¿no? ¿Será que Dios no conteste si no estoy a cuentas? Bueno, aquí se nos recomienda que si yo tengo algo en contra de alguien, si estás orando, pues, perdonad a quien te ha ofendido, ¿no? Ese encuentro con Dios a través de la oración no solamente es de mí hacia Dios, sino es de Dios hacia mí, pero también de mí hacia los demás. Yo creo que algo que a veces nosotros nos olvidamos en nuestra relación con Dios es que debemos ser congruentes, ¿no? Vivo de acuerdo a la palabra y a veces nosotros solo pedimos, pero no estamos dispuestos a dar. Y una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos dar a los demás es el perdón. ¿Verdad, contador? Sí, de hecho, hablando de lo que usted dice, pastor, como ustedes saben, dirijo el departamento de Emprendum, que es el colportaje universitario. Por cierto, cada joven salir a las calles a trabajar en favor de los demás es una tarea muy hermosa, pero también difícil. Y hablando de esa parte, el hecho de ser congruentes es bien importante, es una lucha que tenemos para transmitirles este mensaje a los jóvenes cuando salen a colportar. Porque en la mañana, efectivamente, la primera tarea que se realiza y se les pide, y lo hacen también, es tener una comunión con Cristo a través de la lectura, a través de la oración. Pero ¿qué pasa? Y puede ser que nos esté sucediendo en cualquier otra actividad que realicemos, no solo en colportaje, en el trabajo, en las diferentes actividades del día. Pedimos la bendición y la dirección de Dios. Pero la parte humana, nosotros manejamos un pasaje, una fórmula que el libro de la educación de la escritora Ellen G. White menciona que esfuerzo humano más poder divino igual a éxito. Efectivamente, la oración nos acerca a Dios, pero siempre hay una participación en las actividades que es humana. Debemos ser congruentes a lo que pedimos. Si queremos que Dios nos bendiga, si queremos que Dios mejore mi matrimonio, mejore mi trabajo, mejore mi relación con mis hijos, con aquella chica que me interesa,
con mis estudios, con mis proyectos, con incluso mis miedos, mis temores o en mi lecho de dolor y sufrimiento. Queremos la intervención de Dios. Bueno, hay que hacer nuestra parte, hay que ser congruentes a lo que pedimos. No podemos decir o usar a Dios y la oración como un amuleto. Simplemente hago para liberarme de una carga, de una responsabilidad. No nos quita ninguna responsabilidad a la parte que nos corresponde hacer. Si queremos ser bendecidos en el trabajo, bueno, sé excelente en el trabajo y Dios prosperará cada acción y cada tarea que realices. Si quieres mejorar tu matrimonio, lleva flores, escribe, habla bonito, sé cortés, perdona, pide perdón y el Señor va a prosperar y es congruente a tu oración. Si quieres salir bien en los estudios, bueno, dedícale tiempo más al estudio, a la lectura. Esa chica, ese proyecto, ese miedo, ese problema de salud, corrige tus hábitos alimenticios, haz ejercicio, en fin. Tiene que ser muy congruente. Lo que usted decía, pastor, es vital en la oración. No podemos pedir una cosa y hacer otra, o hacer otra y pedir otra. Así que van muy de la mano. Bueno, aparece un tercer aspecto de la oración bíblica, es reclamar las promesas de Dios. Brevemente, Uriel. Creo que, como ya vimos, el asunto de la oración es un asunto de iniciativa, ¿no? Tenemos que decidir hablar con nuestro Dios como si fuera un amigo. Y sobre todo, la motivación que nos lleva a hacer esto es que hay una infinidad de promesas en la palabra de Dios para los que lo buscan, ¿no? Y es nuestra labor reclamarla. Reclamar es un verbo y implica acción. Entonces nosotros tenemos que reclamar esa promesa de manera que podamos ser bendecidos. En ocasiones esperamos recibir cosas al azar o simplemente porque se ha dado así, pero es importante, vinculamos la primera parte que es pedir, porque hay infinidad de tesoros en promesas en la Biblia de los cuales podemos ser objeto, ¿no? Y podemos disfrutar. Brevemente, Carlos, ¿con qué nos quedamos en esta lección? La oración es práctica, es poderosa y debe ser congruente y pedir creyendo. Y hay que conocer la palabra de Dios y sus promesas para poderla reclamar. Para mí lo más importante con lo que yo me quedo es hay que orar por el Espíritu Santo. Hay que orar por eso. Y es la parte final, la parte de jueves, ¿no? Que nos señala orar por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas por las cuales podemos orar, pero hay una gran necesidad en estos tiempos peligrosos en los que vivimos y es pedir por el don del Espíritu Santo. Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos momentos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y sigamos estudiando la palabra de Dios porque en ella hay poder y hay respuestas para las necesidades humanas. Que el Señor les bendiga.